Hola, bienvenidos a las videosesiones de eficiencia aplicada. Estamos en la sesión 81, dentro del capítulo 4, el ejercicio 25, un añadido a la sesión anterior en la que dejamos el ejercicio sin terminar. Entonces vamos a la plantilla tal como la hemos dejado. Recordar que habíamos calculado ya el BAN y la TIR del proyecto, estableciendo los flujos del proyecto, la evolución de la deuda, que permitía que todo el BDT y la amortización, flujo disponible, se redujera deudas y en un momento determinado, por ejemplo, pongamos aquí, no hubiera amortización, el flujo disponible sería negativo, la deuda en vez de bajar subiría. Bien, pues ahora vamos a calcular los estados del socio. Para eso partimos del BDT del año 1, vinculamos el BDT del año 1, la amortización la vinculamos también, la inversión en fijo en el momento inicial, 150, y la variación en deuda en el momento inicial será la entrada de deuda, entran 100.000, y a partir de ahí será la evolución de la deuda. Vamos a hacer la deuda del año 1 menos la del año base, eso serán negativo, 5.500.000 porque se amortiza deuda, negativo, entonces bueno, ya cogemos estos tres, la inversión no, pero no tiene sentido coger, no hace falta, y vamos hasta el final, tenemos datos hasta el año 20, y el flujo de socios será igual al BDT, más la amortización, más la inversión en fijo, y más la variación en deuda, positivo cuando entra deuda, negativo cuando se reduce. Observemos que el flujo del socio es cero durante los años en los cuales se está devolviendo deuda, porque todo el dinero disponible se utiliza para pagar deuda, y a partir de ahí ya todo el flujo del proyecto, en el último año no, porque hay una parte para la deuda, pero ya en el año 11, el 10 no, todavía hay una parte que se utiliza para devolver deuda, pero ya en el año 11 todo el flujo disponible queda para devolver deuda, para el accionista. En la TIR del socio será igual, TIR, paréntesis, marcamos los datos, dentro el 10,11%, entonces claro, vemos que el flujo del socio es el dinero que ponen inicialmente, cero mientras no puede cobrar nada porque todo el flujo se va para la deuda, y luego a partir de ahí pues ya todo el flujo que quede teóricamente sería un dividendo posible para el accionista. Bien, conectamos este resultado aquí arriba, la TIR del socio. Observemos que si no hubiera deuda cero, la entrada del proyecto y la del socio coincidirían. Si hubiera muy poquita deuda, por ejemplo solo 10 millones, solo mejoraría un poquito la rentabilidad del socio respecto al proyecto. Si tuviéramos mucha deuda, en vez de 100 millones, 140, más, tendríamos pues una rentabilidad más alta todavía. En este caso, pues teniendo 100 millones, tenemos 3 puntos más de rentabilidad el socio que el proyecto. Cuanta más deuda tenga, más riesgo asumirá. Bien, pues ahora queremos calcular un par de cuestiones. En primer lugar, queremos saber cuál es el primer año en el que nos quedamos sin deuda. Como aquí tenemos la deuda en la fila 38, queremos ver el primer año que nos quedamos sin deuda, el primer momento en el que aquí aparezca un cero. Eso lo hacemos con la función coincidir, igual, coincidir, paréntesis, ¿qué número buscamos? Buscamos un 0. ¿Dónde lo buscamos? Lo buscamos en este caso, en esta fila, no cogemos la del momento 0, punto y coma, queremos una coincidencia exacta, y nos dice que el primer año en el que nos quedamos sin deuda es el año 10, de forma que podríamos ver, y si en vez de 100 millones fueran 130, pues estaríamos hasta el año 13, no nos quedaríamos sin deuda de los 20 totales de la concesión. Bien, y la segunda cuestión que queremos ver es cuál es el primer año con beneficio. Eso nos va a ser un poco más difícil, porque el primer año con beneficio lo buscamos en la fila 27, tenemos que buscar el primer positivo. Entonces claro, para buscar el primer positivo, vamos a buscar aquí, no, primero voy a buscar aquí el primer positivo, igual, buscar, como hacemos, buscar el primer positivo, buscar 0, punto y coma. ¿Dónde lo queremos buscar? Lo queremos buscar desde aquí, desde el 27 hasta el final. Queremos buscar ese valor, buscar ese positivo. Nos lo encuentra, no nos da el positivo, nos da el último negativo, 44, previo a ese positivo, con lo cual si queremos saber qué posición ocupa, será la que ocupe este dato, 3 más 1, la cuarta, ¿vale? Ahora queremos saber qué posición ocupa este dato, pues eso lo hacemos con la función coincidir, igual, coincidir, este dato que es el último negativo, punto y coma, lo haga coincidir aquí,
en el BDT. Entonces nos dice, ese dato que es último negativo es el tercero. Si a eso le sumamos un 1 más eso, tendríamos que el cuarto año, ese cuarto año es el primero que tenemos un BDT positivo, que sería este de aquí. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre si ya tenemos beneficios el primer año? Vamos a poner que haya beneficios el primer año, simplemente aumentando el peaje a 4 euros, quizás con esto sea suficiente. Tenemos beneficios el primer año, entonces no encuentra el cero. En la función buscar no encuentra ese cero, no es que no encuentre el cero, no encuentra el último negativo más pequeño próximo a cero, con lo cual tenemos que subsanar de alguna forma eso. Entonces lo que vamos a hacer es hacer primero esta celda, este buscar y 11, realmente, control C, podríamos meterlo aquí dentro, en este 11, control V, de forma que esto ya no nos hace falta. Y ahora a esta expresión habrá que ponerle antes una condicional que diga, oye, si el primer beneficio ya es positivo, ponme que el primer año con beneficio es el primero. Pues eso es lo que vamos a hacer. Voy a dejar aquí a la vista esta expresión, para que la veamos. Y ahora lo que vamos a hacer es la fórmula completa. Si este BDT ya es mayor que 0, punto y coma, entonces el primer año con beneficio ya es el primero. Punto y coma. Y si no, entonces si no hacemos toda la otra función. Si no, 1 más coincidir, paréntesis, buscar, paréntesis, ¿qué buscamos? El valor 0, punto y coma, ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos en estos datos. Cerramos el paréntesis de búsqueda y queremos que coincide ese dato. ¿Dónde lo queremos coincidir? En estos datos. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia queremos? Exacta. 0. Y cerramos el paréntesis y cerramos el otro que es la condicional en el año 4. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos hecho aquí es primero una condicional para deshacernos de la posibilidad de que el BDT ya sea positivo en el primer año, y luego con la función buscar dentro de la función coincidir y añadiéndole 1 porque el dato nos va a dar este y que nosotros queremos es esto, el cuarto año, lo conseguimos así. Bueno, hay más soluciones para encontrar el primer año con beneficio, pero bueno, digamos que esta sería una de ellas. Otra forma de conseguir el primer año con beneficio, pues igual si paréntesis vamos a hacer este BDT menor que 0, punto y coma, esto es, si el BDT es negativo, ponme 25, y si no es negativo, ponme el año en el que me encuentro, con lo cual 25 es un número muy alto, ¿de acuerdo? El más alto de todos, de los 25 años posibles, entonces nos va a poner 25 todos ellos menos, y luego cuando ya el beneficio es positivo, tal, entonces ahora le podemos decir igual, dame el mínimo de estos datos que hemos calculado aquí, y dice 4. Esto es, nos apoyamos en hacer una fórmula aquí para calcular los elementos, que nos ponga 25 cuando sea negativo, o 100, cualquier dato, y que nos ponga, si no, el número del año, lo decimos que con el mínimo lo haga, ¿de acuerdo? Bien, aquí hemos hecho de otra forma que es más elegante, porque es solamente una fórmula. También se podría intentar hacerlo con funciones tipo array. Dejo que los que aquellos que estén viendo esta videosesión pues decidan cómo poder hacerlo. Bien, en todo caso, y recordando el ejercicio, ya para concluir, establecemos los cuentas de resultados, tenemos que incluir los intereses. Recordemos que los intereses dependen de la deuda y la deuda está más abajo. No hay un bucle. El bucle lo tendríamos, el bucle de datos, de cálculo, si estos intereses dependían de la deuda de cierre del año 1. Entonces sí tendríamos un bucle, pero realmente no es así. Lo que depende de la deuda del año anterior. Entonces no hay un bucle de cálculo, que es un bucle de información. Los intereses arriba, la deuda abajo, y hay un bucle de información, pero no un bucle de cálculo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el VAT, calculamos la base imponible para permitir el arrastre de pérdidas. Recordar que en el NOPAT hemos utilizado el BAI por un menos T, y el T hemos puesto la tasa impositiva oficial, el 25%. Realmente habría que calcular ese T como los impuestos sobre el VAT. Esto es, ¿cuál es la tasa que estás pagando realmente? Pues 0 de 1930, 0 de aquí,
¿vale? Aquí estarías con un número este sería 0, el tipo positivo sea 0, aquí sería diferente, ¿de acuerdo? Porque aquí cuando ya empiezas a pagar impuestos de forma regular, ya sí que sería el 25%, pero en estos años no. Entonces, bueno, lo normal es hacer el ajuste como hemos hecho aquí, 1 menos t y sin más. Entonces se calcula ese NOPAT, con el NOPAT más la amortización menos inversiones, tenemos el flujo del proyecto, calculamos el BAN y calculamos la TIR, y por último, bueno, pues si le añadimos aquí al BDT, amortización, inversión, fijo, variación de deuda, tenemos la TIR del socio. Bien, realmente las operaciones de este estilo suelen ser mucho más complejas, en vez de una deuda suelen tener 2 o 3 por tramos, no se puede empezar a pagar la deuda 2 mientras la 1 no esté ya pagada, o por ejemplo nos obligan a hacer cuentas de reserva que acumulen dinero, no se puede imaginar, en este caso hemos puesto que la empresa tiene que pagar todo el flujo en deuda, pues podría ser que una parte del flujo pudiera ir a dividendos antes de devolver toda la deuda, pero que se tuviera que acumular una cuenta de reserva, una reserva especial, tiene las estructuras de financiación, que se llama financiación estructurada, financiación de proyectos, ese tipo de operaciones suelen ser relativamente complejas, pero en todo caso, al final lo que se tratará es por un lado ver la rentabilidad del propio proyecto, pero los socios, que son los que ponen en este caso 50 millones, porque el resto ponen los bancos, ponen 100, lo que les interesa especialmente es la rentabilidad propia, la rentabilidad del socio, por eso es importante calcular la rentabilidad del socio. Bien, con esta videosesión concluimos entonces los ejercicios de este capítulo 4. De cara luego.